Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Los saludamos con gusto en esta nueva sesión. ¿Cómo están? Hoy abordaremos la asignatura de Artes Teatro del primer grado de secundaria, así que pongan mucha atención y prepárense para aprender de forma divertida. Les recordamos que México está pasando por una cuestión de contingencia, por lo que debemos mantenernos tranquilos en casa. Tomen en cuenta que es una situación pasajera que podemos aprovechar utilizando las nuevas tecnologías a nuestro alcance. Por eso los invitamos a seguir nuestros contenidos desde sus hogares y así estar listos para volver a la escuela cuando se reanude el ciclo escolar. Para entrar en materia, les proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos, como construir personajes en historias que reflejen nuestros gustos e intereses. En esta actividad podremos escuchar los gustos e intereses de los demás y expresar nuestras propias ideas a fin de crear personajes con diversas características en situaciones graciosas, tristes o trágicas, que recrearemos con nuestro cuerpo, voz y ayudados del espacio y el tiempo. Y a propósito de estos cambios, ¿qué les parece si vemos el video Reconozco mi cuerpo para ir calentando motores? ¿Puedes imaginar de qué hablan estos alumnos? ¿Notas alguna diferencia? ¿Podrías decir de qué hablan? ¿Escuchas algo? ¿De qué crees que están hablando? ¿De qué manera utilizas tu cuerpo para comunicarte en la vida cotidiana? ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la voz en el arte teatral? Hoy vamos a realizar una actividad de exploración de lo que es el movimiento, el lenguaje corporal. Entonces, por equipos, vamos a interpretar unas máquinas. Cada uno de ustedes va a ser una pieza o una máquina. ¿De acuerdo? A nuestro equipo nos tocó representar una televisión. Primero tuvimos que escribir cómo funciona y luego representarla con movimientos del cuerpo. A nosotros nos tocó representar una lavadora. Para hacerlo, cada uno decidió los movimientos y ahora estamos ensayando. Los alumnos han seleccionado algunos movimientos para hacerlos con su cuerpo. Bueno, ahora sí llegó el momento de pasar al escenario. Los del primer equipo, adelante muchachos. Los demás vamos a observar. Ahora sí, a ver, muy bien, ¿ya están listos? ¿Se están fijando? Bien, entonces, ya que están viendo el funcionamiento de esa máquina, a ver, vamos a participar. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Un horno. Un horno. Una cámara. ¿Qué cree que es? Un videojuego. A ver, Dani. ¡Una televisión! Daniela, toma 2. Primero identifiqué a los alumnos que representaban la pantalla y luego los que hacían un programa dentro de la televisión. Bueno, ahora sí, están viendo aquí al siguiente equipo. Ya están viendo bien a sus compañeros, ya se fijaron. Ya Alex ya sabe qué es. ¡Licuadora! Una licuadora. ¡Lavadora! Toma 2. Me di cuenta que es una máquina donde se ponen cosas y la pieza central gira. El actor debe saber manejar su cuerpo con destreza y orientarse rápidamente. Cuanto más rápido es el ritmo, los movimientos deben ser ejecutados con más precisión. El movimiento en el escenario puede convertirse en un juego dinámico en el espacio. El cuerpo humano tiene la capacidad de imitar una gran cantidad de movimientos. Y estos movimientos nos permiten comunicarnos. Después de que realizaron el ejercicio, ahora, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje corporal? Que necesitamos explorar formas de movimiento, podemos comunicarnos y podemos imaginar movimientos. Tomando como base el ejercicio, ¿qué podemos decir de las cualidades del movimiento? Ligero, rápido, lento, pesado. A ver, Dani. Los movimientos lentos
Se sienten pesados, los movimientos rápidos transmiten acción y los movimientos ligeros también se ven en escena. Y ahora, ¿cómo se sienten después de haber logrado comunicar un mensaje a través del lenguaje corporal? Se siente bien el que todos nosotros podamos entender qué es la expresión corporal a través de diferentes tipos de mensajes que nuestro cuerpo puede transmitir. Perfecto, muy bien. En el teatro, es tan importante la expresión por medio de la voz como a través de los movimientos corporales y los gestos faciales. ¿Qué expresas mediante tu lenguaje corporal? Todos debemos explorar los movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo y saber nuestros límites y potencialidades. También podemos conocer el trabajo corporal que realizan los demás, pues cada uno tiene posibilidades de movimiento distintas. Nuestros movimientos van a variar dependiendo de la idea que deseemos expresar. Así podemos hacer movimientos rápidos o lentos, fuertes o suaves, pero también depende del espacio y el tiempo que deseemos representar en una historia. Así es, el tiempo y el espacio son de gran ayuda para plantear el lugar en donde ocurrirá la historia, como lo sugiere el siguiente video titulado Articulando mi cuerpo y mi voz en el movimiento, espacio y tiempo. ¿Qué diferencias percibes entre una situación que ocurre todos los días y una representación teatral de la misma situación? ¿Qué podrías hacer tú para interpretar una escena de la vida diaria? ¿Cómo se transforma el lenguaje diario en el lenguaje teatral? Comenzaremos con un ejercicio llamado bronce y mármol para realizar nuestro calentamiento, ¿de acuerdo? Toma 1. Vamos a hacer esculturas con nuestro cuerpo. Cuando el maestro diga bronce, vamos a hacer una escultura individual. Cuando el maestro diga mármol, vamos a hacer una escultura colectiva. Caminando. Bronce. Ocupen todo el espacio, todo el espacio. Mármol, Ángel y Ángela. ¿Cómo utilizaron su cuerpo? ¿Cuál sería la expresión de sus cuerpos y sus movimientos? Yo me giré y me tiré al piso porque me imaginaba que era una serpiente. Cuando hicimos lo de la escultura grupal, miré a mi compañero que parecía como si lanzara una flecha. Así que me coloqué como si me apuntara. Y luego los demás se fueron integrando. Ahora realizaremos un ejercicio llamado pinturas vivientes. A cada equipo se le va a asignar una pintura reconocida que les servirá como base para la actividad. Podrán usar diversos materiales para apoyar sus representaciones. Ustedes podrán adecuarlas a la época actual o al momento histórico que el grupo decida. Primero, observamos la pintura, luego inventamos una historia y nos repartimos los personajes y la ensayamos para ver cómo nos íbamos a mover. Nosotros observamos la posición en que están los personajes de la pintura para poder expresarlo con nuestro lenguaje corporal y nuestros gestos faciales. Cada uno de mis compañeros imaginamos la situación de por qué el personaje estaba gritando o qué es lo que pudiera estar diciendo. Ya después decidimos cómo lo podíamos representar para expresar los motivos o sensaciones que tuvo para dar el grito. ¿Qué diferencias o semejanzas encontraron con la primera actividad? Semejanzas que en las dos formamos figuras a través de nuestro lenguaje corporal. Diferencias que en la primera actividad teníamos más libertad para crear, formar figuras y decidir sobre la marcha. En la segunda, teníamos como base un cuadro conocido y sobre esa imagen crear una historia. ¿Qué podemos mencionar acerca de la importancia del movimiento corporal y de los sonidos de la voz en las representaciones teatrales? Que el actor no solo se expresa por medio de la palabra, sino también por su lenguaje corporal, gestos y movimientos. El arte teatral requiere de diversos elementos para lograr la convención de la ficción dramática en la escena. Por ejemplo, del talento y profesionalismo de los actores y actrices, del espacio escénico, de la historia que se quiere contar
y de todo un gran equipo de producción. El espacio escénico es el lugar donde se realiza la representación teatral. El tiempo se refiere a la época en que sucede la historia que contamos. Puede ser en el presente, el pasado o el futuro. Los movimientos son acciones que realiza el actor, al control de sus movimientos y a los desplazamientos que realiza como personaje durante la representación. El talento de los actores se desarrolla a partir de un arduo proceso de entrenamiento actoral. Por ejemplo, para desarrollar trabajo expresivo de su lenguaje corporal y de su sonoridad vocal. En la vida cotidiana, las personas nos comunicamos a través de nuestras expresiones corporales y vocales. Cuando trabajas en equipo, ¿cómo utilizas tu imaginación y creatividad al contar historias dramáticas en el espacio escénico? Estos ejercicios de exploración y reconocimiento de los movimientos del cuerpo, junto con las posibilidades que nos brinda el manejo del tiempo y el espacio, son elementos que nos ayudarán al momento de crear una historia. Ustedes los van a definir. Así es, pueden inventar distintos personajes explorando las voces, pueden hacer con tonos y ritmos diferentes, también pueden asignarles una forma única de moverse. Para crear cada personaje, piensen en sus gustos e intereses para darles características con base en ellas. Para conocer más acerca de cómo crear personajes, vamos a ver el siguiente video, buscando al personaje en el cuerpo, espacio y tiempo. Un actor es la persona que representa un personaje en el teatro, la televisión o el cine. Un personaje es un ser ficticio, persona, animal, cosa o idea, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria, teatral o de una película. ¿Cómo te prepararías para interpretar un personaje? El día de hoy vamos a realizar una actividad de calentamiento llamado espejos. Les voy a pedir que conformen parejas y se paren frente a frente. Uno de ustedes será la persona y el otro el reflejo en el espejo. La persona se moverá al ritmo de la música y el reflejo seguirá cada uno de los movimientos. Escuchen la melodía y con ella van a construir una escena a partir de una situación específica, dejándose llevar por el ritmo de la melodía, así como de las sensaciones que les despierten. La situación para el primer equipo es un día en el parque. Mientras oía la música, me imaginaba lo que hago cuando voy al parque y traté de representar esos movimientos. La situación para el segundo equipo es un día en la feria. Yo empecé a
actuar conforme lo que hay en la feria, pero cuando me di cuenta de lo que hacían mis compañeros y escuchando la música, se me fueron ocurriendo otras cosas. Piensen un momento en el ejercicio que acaban de representar. ¿Cómo ocuparon el espacio escénico? ¿Se logró hacer una convención de un parque o una feria? El espacio escénico, que es donde trabaja el actor, se puede transformar en cualquier lugar que imaginemos. ¿Cómo lograron comunicarle al público el trabajo que prepararon y mostraron en el espacio escénico? Primero nos pusimos de acuerdo con la situación de la historia que nos tocó contar. Al principio no parecía fácil, pero había muchas ideas. Luego las ensayamos y cuando las presentamos nos equivocamos un poco. Pero como sabíamos de qué trataba la historia, improvisamos un poco y al final todo salió bien. ¿Qué papel ocupó el tiempo en los ejercicios que representaron? Los tiempos en la música hicieron que modificáramos la velocidad de nuestros desplazamientos. Cuando variamos los ritmos fue muy divertido. La verdad yo me sentí contento porque mi equipo quedó satisfecho con la presentación. Muy bien. Después del trabajo teatral realizado, ¿quiénes narran las historias en el teatro? ¿Los actores o los personajes? Con estos videos pueden comenzar a explorar y construir sus propios personajes en historias que respondan a sus gustos con relación a colores, comida, música, ropa, lugares, animales, etc. Así como sus propios intereses, la naturaleza, los viajes, las redes sociales, el arte en las calles, entre muchos otros. Por ejemplo, si a mí me gustan los animales y las redes sociales, puedo crear una historia relativa a una nutria que diario veía fotos en internet, hasta que decide hacer sus propias fotos para compartirlas y se vuelve famosa. No olviden experimentar con diversos movimientos y voces para que así se mueva y hable su personaje. Anoten en sus cuadernos qué gustos tienen y qué cosas les interesan e imaginen las posibilidades para relacionarlos. Escriban historias muy cortas que señalen los personajes, quiénes y cómo son, el planteamiento o inicio de la historia, dónde comienza la historia y cuál es la situación inicial, el desarrollo, qué hacen los personajes y cómo enfrentan algún problema, y el desenlace, de qué manera lo resuelven. Los invito a que inventen sus personajes e historias y jueguen a improvisarlos. Pueden compartir sus historias con sus familiares en casa para mostrarles lo que aprendieron y juntos pasar momentos divertidos. Recuerden que entre todos podemos superar esta contingencia.